En informativo NTR, entrevista. Y le agradezco muchísimo al coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, que esté con nosotros. Diputado, muchísimas gracias, lo saludo con mucho gusto y ya pasaron varias horas, ya un primer receso para convencer a los legisladores de Morena y de la Cuarta Transformación de destinar partidas etiquetadas para la reconstrucción de Acapulco, y nada más no hay forma en que los legisladores del régimen cedan ante una necesidad que es evidente: la reconstrucción de uno de los puertos más importantes en nuestro país en materia turística. Diputado, lo saludo con mucho gusto. Muy buenos días, Alberto. Ya estamos acá en San Lázaro. Hoy a las 10 de la mañana debe reiniciar este debate sobre el presupuesto. Se llaman reservas. Y efectivamente ayer, cuando menos 7 horas seguidas, la bancada mayoritaria, sin intervención, tuvo que escuchar el reclamo del PRI, del PAN, del PRD, por recursos para rescatar de forma integral Acapulco, y todas las veces votó en contra, todas las veces votó en contra, porque como lo dicen ellos ahí entre las curules, pues no tienen instrucción de la Secretaría de Hacienda por cambiar su decisión y cambiar el dictamen. Diputado, se aprobó ya en el presupuesto en lo general, y esto pues ya le da el primer paso a Morena y al régimen para contar con estos 9 billones de pesos, pero los de Morena y el propio presidente han dicho que sí hay recursos y que están en las bolsas a lo mejor de secretarías de Estado, de fideicomisos. ¿Es así? ¿Ustedes han encontrado en la revisión del presupuesto recursos que estén destinados a Acapulco, o esto dependerá de la ocurrencia en cada mañanera que tengamos en Palacio Nacional? O de la benevolencia de algún funcionario. Es decir, cuando desaparece el fideicomiso llamado Fonden, desaparecieron los recursos que estaban etiquetados y las reglas de operación para la aplicación de los mismos. Entonces, pues si usted me dice, bueno, no usted, ellos dicen que hay 61,000 millones, pues yo le diría, pues bajo ese principio pudiera haber más, pero ninguno de ellos dice que está destinado para Acapulco. Vaya, la Secretaría de Cultura puede tener dinero y decir, bueno, de aquí recupero yo para algún foro que se haya caído, pero no dice eso. Por otro lado, su margen, ya siendo muy serios, su margen debe ser de unos 30,000 millones de pesos, porque el resto pues son aplicaciones que están en otras partes. El problema, don Alberto, es que no solamente es dinero, sino es la voluntad y la forma de estructurar las instituciones. El Sistema Nacional de Protección Civil se empezó a desmantelar desde el 2018, cada vez menos dinero. Se deshizo el fideicomiso del Fonden. Los estados están recibiendo menos dinero desde el 2018. Por lo tanto, como tienen menos dinero, los estados tienen menos dinero los municipios, y por lo tanto no tienen margen para ellos hacer ninguna reconstrucción. Me salgo de Guerrero, dígame dónde un estado está haciendo una obra grande. En ninguna parte, porque hoy, aunque le duela a Morena, ellos tienen una postura centralista, conservadora, esa es del siglo XIX, donde están trayendo todos los recursos al gobierno central y están dejando la inanición a los municipios y a los estados. Por eso la gobernadora ni se aparece. A nosotros nos tocó gobernar otros tiempos, y uno al desastre y le decían, oiga, fíjese que se cayó la escuela, y uno ahí mismo se comprometía en levantarla, porque los estados tenían recursos. Hoy la gobernadora no puede salir porque no va a tener dinero para tapar un bache. Sí, efectivamente, no ha habido una supervisión del gobierno local, y entiendo que la magnitud de la desgracia del huracán Otis es para que el gobierno federal entre, pero solamente se han destinado 61,000 millones de pesos, pero para las obras, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, entiendo que son más de 200,000 millones de pesos los que pide Morena, y eso que pues está presumiendo en la mañanera que el Tren Maya pues estaría terminado este mes de diciembre. Entonces, ¿para qué quieren tanto dinero? Esto ustedes lo han también señalado sobre un gasto que a lo mejor no es la prioridad en estos momentos. Y mire, Xóchitl Gálvez
presentó aquí en la Cámara una propuesta alternativa de presupuesto junto con la bancada del PRI, PAN y PRD, incluso acompañada de los presidentes de los partidos. Y un rediseño del presupuesto puede darnos los recursos para reconstruir Guerrero, darnos los recursos para incluso terminar las obras estas emblemáticas del gobierno. Obviamente Pemex y Dos Bocas corren otra suerte porque ahí pues es un barril sin fondo, ¿no? El problema que hoy tenemos es que no hay voluntad de sentarse a planear cómo salir del problema que tenemos a la destrucción del destino turístico más emblemático de México y uno de los más emblemáticos del mundo. Mire, tal vez parezca anecdótico, pero ¿por qué no se ha recogido la basura? Por más que sea. Primero, porque no hay fortaleza institucional. Y segundo, porque el municipio y el Estado no tienen sistema de recolección de nada, porque no tienen dinero. En otros tiempos una entidad podía echar mano de los fondos del Fonden, pero también de otros fondos que se tenían en aquel entonces, como el Fondo Metropolitano, por ejemplo. Desapareció el Fondo Metropolitano. El gobierno central ha absorbido todo y no se quiere hacer nada para salir adelante. Esa es la verdad. Oiga, diputado, y también este tipo de tragedias, o sea, es superlativo, ¿no? Un huracán categoría 5, pues es lo más fuerte que puede tener un tipo de estos fenómenos, pero también nos está mostrando que pues los estados están verdaderamente indefensos. Lo hemos visto en materia de seguridad. No hay una policía estatal o municipal que le pueda hacer frente al crimen organizado y creo que diario se tienen ejemplos de estos. También en materia de salud, hoy de plano se quiere hacer un IMSS Bienestar, que todo dependa desde Palacio Nacional y los sistemas de salud en los estados de la República pues están ya sin recursos y ahora este tipo de tragedias nos muestran que los gobiernos pareciera que están ya casi de adorno porque dependen presupuestalmente del gobierno federal y al depender presupuestalmente sabemos que dependen de todo, ¿no? Simplemente no se puede hacer absolutamente nada. En este presupuesto se está proponiendo el fortalecimiento de los estados y municipios para que uno se sienta tranquilo de tener un gobierno municipal o un gobierno estatal, o estamos yéndonos en la misma línea de casi acabar con la posibilidad de reacción de los gobiernos? Claro, incluso los recursos estos que van extraordinarios a Pemex todavía disminuyen más la capacidad de los estados. Hay algunos que van a quedar al borde de la quiebra como Campeche, pero rápidamente le digo 2, 3 cosas. Ayer fue un día de más de 80 homicidios. Nuevo León, 10 homicidios. El señor gobernador de Nuevo León, yo lo he dicho, se está escapando hacia el futuro para no tener que hacer frente a la realidad de la inseguridad, pero también a la realidad de que no tiene recursos para hacer ninguna de las obras que ha prometido, ni la carretera al Puente Colombia, ni el tren a San Antonio, ni la carretera interserrana, ni el tren urbano que prometió, ni el brindar de agua a la zona urbana, ni cubrir los compromisos que tiene con Tesla y otras empresas, porque los estados no tienen dinero. Del 2018 para acá han desaparecido fondos como el siguiente: el Fondo Metropolitano, que únicamente para la comarca lagunera eran 600 millones, el Fondo de los Pueblos Mágicos, que traía más de 800, 900 millones de pesos, y que era para municipios que tenían esa característica. Los fondos mineros y petroleros desaparecieron, que a estados como Coahuila eran de 600, 700 millones de pesos cada uno de ellos. Ha desaparecido los fondos para los campesinos más pobres, que era CONASA, que tenía 800, 900 millones en tiempos de Peña. Todo eso hoy tiene cero. Y nada más hay 8 estados con presupuesto para construir carreteras. Hay, como lo dije yo en tribuna, un verdadero odio hacia el norte del país. Y el problema es que por esas carreteras salen los productos que se exportan de todos los estados, no solamente los del norte. Entonces, ante esa debilidad estamos. Cierro con algo. Ya se nos está olvidando que una semana antes del terrible huracán Otis, tuvimos el asesinato de 13 miembros de las fuerzas policiales en Acayuca de Benítez, a unos kilómetros de Acapulco. Los asesinaron y la gobernadora retiró todas las todo el personal destinado a la procuración de justicia en ese importante municipio. Es el tamaño.
debería de haber desaparecido los poderes en Acapulco hace tiempo, en Guerrero, hace tiempo. Sí, porque ha sido verdaderamente bueno, ni siquiera testimonial, no vimos a la gobernadora caminando en las calles a las horas de que pasó el huracán, y lo que sí vimos fue a muchos ciudadanos, a muchos habitantes y turistas, sí caminando, tomando videos, informando lo que tendría que hacer el gobierno estatal. Diputado, en materia de recortes, se habla que se pudiera perdonar el recorte al Tribunal Electoral, pero no al Poder Judicial ni al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo van las negociaciones? ¿Se podrá rectificar sobre todo el presupuesto a los órganos electorales de cara a la elección más complicada, además de por el número de votantes, por el número de litigios que podría tener esta elección? Déjeme le digo el tremendo error que cometió aquí la Comisión de Presupuesto de la Cámara. Los órganos autónomos, la Corte, mandan su presupuesto sin que pase por Hacienda. Pues aquí, la Comisión de Presupuesto, sin escuchar ninguna reflexión ni argumentos, le quitó 700 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque vio el gasto del año 2023 de y dijo, pues si pudieron hacerlo con menos dinero, pues ahí le recortamos. Pero a los señores de esa comisión, obviamente del grupo mayoritario, se les olvidó que en el 2023 nada más hubo elecciones en 2 estados, en Edomex y en Coahuila. El estado lo quiero muchísimo, pero nada más tiene 8 distritos federales. Ya hoy vamos a enfrentar una elección nacional. Entonces debieron haber hecho el comparativo con el 2021 y el 2018. Por lo tanto, si no se le regresa al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación ese dinero, pues no va a haber justicia electoral. Yo espero que ahí, y estoy seguro, ahí el grupo mayoritario, el coordinador del grupo mayoritario, estoy cierto que tendrá sensibilidad y cuando menos eso arreglemos, si no las elecciones van a estar en riesgo. Diputado Rubén Moreira, coordinador de los legisladores del PRI allí en la Cámara de Diputados, ¿cuándo van a terminar ya estas reservas que se pusieron? ¿Se irá hasta el jueves o cree que este mismo día pueda ya terminarse la discusión? Porque finalmente y lamentablemente se están bateando por parte de la mayoría, y preguntarle si después de esta votación en lo particular estarían analizando acciones de inconstitucionalidad en algunos segmentos de este presupuesto. Hay 3.533 reservas y han pasado muy pocas, casi ninguna. Hoy se van a hacer algunos ajustes para tratar de acelerar el proceso de discusión y de debate. Estaba planteado para que hoy iniciáramos a las 10 de la mañana o iniciemos a las 10 de la mañana y hasta que terminemos se suspende la sesión. Sin embargo, por el puro número, si los diputados se mantienen en ir a la tribuna a hablar, pues deberíamos de terminar pasado mañana. Yo estimo que tal vez mañana en la mañana termine este debate y esperaría que se hicieran los cambios necesarios. ¿Y si no, si se propone en este escenario de acciones de inconstitucionalidad en algunos segmentos? Seguramente sí, porque pues son muchos los problemas que hay en este país. Le adelanto que el PRI, PAN y PRD vamos a pedir la constitución de una comisión especial que dé seguimiento a la reconstrucción de Acapulco, entre otras acciones que vamos a emprender. Diputado Rubén Moreira, pues estaremos muy atentos de la discusión y le agradezco muchísimo que como siempre tenga la amabilidad para hablar con la audiencia de Informativo NTR. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias por la llamada. Vamos a un corte y regresamos con más. Informativo NTR.